La venganza silenciosa de Elena Vidal. Detente y suscríbete antes de empezar. ¿Cuál es la venganza suprema para una mujer traicionada? ¿Es la riqueza? ¿Es el poder? ¿O es algo mucho más personal? Un movimiento final tan astuto que reescribe el futuro mismo. En el frío y reluciente mundo de la élite madrileña, Elena Vidal lo tenía todo. Un ático de lujo en el Paseo de la Castellana, un marido multimillonario y un bebé en camino. Pero tras las puertas de su jaula de oro, ella era una prisionera. Cuando fue descartada por un modelo más joven, murió sola. Una esposa olvidada. Su esposo y su amante brindaron por su nueva vida. Pero no sabían que Elena había dejado una bomba de tiempo, un testamento. Y en ese testamento, un secreto que entregaría su posesión más preciada al único hombre que su marido temía y odiaba por encima de todos. Esta es la historia de cómo la última voluntad de una mujer muerta puso de rodillas a un imperio. El silencio en el ático del Paseo de la Castellana era una cosa viva. Se filtraba desde los fríos suelos de mármol, se aferraba a los ventanales que daban al tranquilo Parque del Retiro, y se estancaba en los vastos espacios que separaban a Elena Vidal de su marido, Javier Alcázar. Era un silencio que valía millones, diseñado por interioristas y repleto de arte, que costaba más que la mayoría de los hogares, pero la estaba asfixiando. A sus 32 años, Elena era el retrato de la elegancia serena. Su belleza no era ruidosa ni exigente, sino una gracia suave que una vez había cautivado a Javier, el magnate inmobiliario y tecnológico hecho a sí mismo. Él la había llamado su calma en la tormenta. Ahora, ella era solo parte de la decoración. Su mano descansaba protectoramente sobre la suave curva de su vientre. 7 meses. 7 meses llevando al heredero del imperio Alcázar, un imperio del que ya no se sentía parte. El cambio había sido gradual al principio. Javier, siempre adicto al trabajo, se volvió más distante. Los viajes de negocios se alargaron. Sus llamadas se acortaron. Su olor, antes una reconfortante mezcla de colonia cara y algodón fresco, ahora a menudo estaba contaminado por un perfume empalagoso y desconocido. Chanel No. 5. Elena solo usaba una sutil fragancia de Joe Malone. La fuente de ese perfume tenía un nombre. Carla Montes, una asistente de marketing de 24 años de su empresa, con una ambición que ardía como un incendio forestal y una moral que era un páramo estéril. Elena la había visto en una gala de empresa hacía unos meses, colgada del brazo de Javier, su risa demasiado alta, su vestido de un tono demasiado rojo. Javier la había presentado como su protegida. Elena, graduada del ETE Business School, que había ayudado a Javier a navegar por 2 de sus mayores fusiones antes de que él le pidiera que se retirara y disfrutara de la vida que se merecía, sabía reconocer a un depredador. Esta noche era el punto de quiebre. Javier había estado en casa exactamente 12 minutos. Había tirado su maletín junto a la puerta, aflojado su corbata y se había servido un Macallan 25 sin siquiera mirarla. «Tenemos que hablar», dijo Elena, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Javier agitó el líquido ámbar en su copa, de espaldas a ella. «Estoy cansado, Elena. ¿Puede esperar lo que sea?» No puede». Ella tomó aire. Lo sé de ella, Javier. Sé de Carla». Él no se inmutó. Simplemente tomó un sorbo lento y deliberado de su scotch. La falta de negación fue un golpe físico. «Bepa, me hace sentir vivo», dijo finalmente, dándose la vuelta para mirarla.
Sus ojos, los mismos que una vez la habían mirado con adoración, ahora eran fríos, piedras duras. Es divertida. No me cuestiona. No me pesa. La implicación flotaba en el aire, tan pesada como las lágrimas no derramadas en la garganta de Elena. Tú me pesas. El bebé me pesa. Llevo a tu hijo. Susurró las palabras, sintiéndose frágil y necia. Un hijo al que mantendré, dijo él, con voz cortante y profesional. Llevará el apellido Alcázar. Tendrá lo mejor de todo. Pero tú y yo, este arreglo, ya no me funciona. Arreglo. A eso se había reducido su matrimonio, su amor, su historia compartida. Una partida en su balance que ahora estaba en números rojos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó ella, con el corazón como un pájaro frenético latiendo contra la jaula de sus costillas. ¿La traes aquí, a nuestra casa, mientras yo espero en la habitación de invitados? Una sonrisa cruel rozó sus labios. No seas ingenua. Le he comprado un piso, uno bonito. Pero este ático es mío. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Seré generoso. Estarás cómoda en otro sitio. Fuera de la ciudad, quizás. Marbella. Es mejor para un niño, de todos modos. La estaba exiliando, deshaciéndose de ella como una pieza de tecnología obsoleta. La lucha se extinguió en ella, reemplazada por una calma helada. Lo vio claro por primera vez en años. No el hombre que amaba, sino una cáscara vacía de ambición y ego. Ella había ayudado a construir su imperio, pulido sus asperezas, organizado las cenas que encantaban a sus inversores, y este era su finiquito. Entiendo, dijo ella. Bien. Me alegra que estés siendo sensata. Él agotó su copa y la colocó en el bar con un clic decisivo. Empacaré mis cosas y me mudaré al club por unas semanas hasta que el lugar de Carla esté listo. Es más limpio así. Pasó junto a ella sin otra mirada, sus pasos resonando en la cavernosa habitación. Elena se quedó allí, una estatua solitaria en el museo de su matrimonio fallido. Miró su vientre, a la vida que se agitaba dentro de ella. Él te mantendrá, había dicho Javier. Pero Elena sabía que la manutención de Javier venía con las cuerdas del control y un legado de frialdad. Su hijo no sería criado para ser otro Javier Alcázar. No si ella tenía algo que decir. Mientras la puerta principal se cerraba, sellándola en la prisión silenciosa y opulenta, una resolución nueva y feroz comenzó a echar raíces en las cenizas de su corazón. Javier pensó que estaba escribiendo el final de su historia. No tenía idea de que ella estaba a punto de empezar a escribir una nueva. Una historia que él nunca vería venir. Y el personaje principal no sería él. Sería el único hombre en el mundo que él verdaderamente despreciaba. Nicolás Torres. La mansión de Marbella que Javier había generosamente proporcionado era una prisión hermosa. Una extensa villa de estilo andaluz, con un césped impecable que descendía hasta un tramo privado de playa en el Mediterráneo. Era estéril, impersonal y dolorosamente solitaria. Javier había entregado las llaves a través de un mensajero. Él nunca vino. El apoyo financiero era automático, un depósito clínico en una nueva cuenta bancaria cada mes. Estaba tratando a ella y a su hijo nonato como una suscripción que había olvidado cancelar. Elena pasó las primeras semanas en una niebla de dolor. Caminaba por la playa fría y vacía, el viento de invierno azotando su abrigo, y hablaba con el bebé que crecía dentro de ella. Ahora solo somos tú y yo, pequeño, susurraría, su aliento empañando el aire. Pero yo seré suficiente. Prometo que seré suficiente para los dos. Su única visitante regular era su hermana menor,
Sofía. Una periodista freelance que conducía desde la ciudad con víveres y chismes. Su presencia un cálido y vibrante toque de color en el mundo monocromático de Elena. «No puedes dejar que te haga esto», insistió Sofía una tarde, con los puños cerrados sobre la isla de mármol de la cocina. «Demándalo por todo. Desplúmalo. La prensa se daría un festín. Magnate multimillonario abandona a esposa embarazada por becaria. Sus acciones caerían en picada». Elena esbozó una débil sonrisa. «¿Y qué me ganaría con eso, Sof? Una amarga pelea pública que arrastraría el nombre de nuestro hijo por el fango antes de que nazca. Javier tiene un ejército de abogados y un equipo de relaciones públicas que podría convertir esto en que yo soy una cazafortunas inestable. Me destrozarían. ¿Así que simplemente vas a rendirte?» «No me estoy rindiendo», dijo Elena, con una dureza en la voz que hizo parpadear a Sofía. «Estoy cambiando las reglas del juego. Javier piensa que el juego se trata de dinero y poder. Está equivocado. Se trata de legado». Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que su hermana no estaba rota. Estaba gestando en más de un sentido. Elena comenzó una nueva rutina. Sus mañanas eran para su salud. Yoga prenatal, largas caminatas, comidas nutritivas. Sus tardes, sin embargo, eran para la guerra. Convirtió una de las habitaciones de invitados en una oficina. Comenzó llamando a un hombre que Javier había despedido años atrás, un ex jefe de seguridad llamado Ricardo Cortés, ahora investigador. Lo contrató con una instrucción simple y tranquila. Encuentra todo sobre Carla Montes y encuentra cada esqueleto que Javier cree haber enterrado. A continuación, contactó a un abogado, no uno de los tiburones corporativos que usaba Javier, sino un hombre mayor y tranquilo de un bufete respetado y de viejo dinero, conocido por su discreción y su planificación patrimonial de hierro. Su nombre era don Ernesto Prieto. En su primera reunión en su oficina con paneles de madera en un edificio histórico del centro, ella expuso su situación. «El señor Alcázar cree que tiene el control», afirmó Elena, con las manos cruzadas tranquilamente en su regazo. «Cree que al proveer financieramente, ha cumplido con sus obligaciones. Asume que nuestro hijo será su heredero, para ser moldeado a su imagen cuando llegue el momento. Quiero asegurarme de que eso nunca suceda». El señor Prieto la miró por encima de sus gafas. «¿Qué propone, señora Alcázar?» «Quiero redactar un nuevo testamento», dijo Elena. «Uno que especifique en términos inequívocos la tutela de mi hijo en caso de mi muerte». «Una precaución estándar y sabia», asintió el abogado. «Probablemente nombraría a su hermana, la señorita Vidal». «No», dijo Elena, y la única palabra fue tan afilada como un trozo de cristal. «Mi hermana es maravillosa, pero no tiene los recursos para protegerlo de Javier. Mi marido es un hombre que compra voluntades y litiga a su manera para conseguir lo que quiere. El tutor de mi hijo necesita ser alguien que Javier no pueda controlar, alguien que no pueda comprar». De hecho, una sombra de sonrisa asomó a sus labios. «Tiene que ser la única persona en este planeta que él verdaderamente teme». Se inclinó hacia adelante y pronunció el nombre, Nicolás Torres. Las cejas de Ernesto Prieto se dispararon. El nombre era legendario en su mundo. Nicolás Torres, el enigmático director general de Torres Industrias, un conglomerado rival. La disputa entre Torres y Alcázar era materia de leyenda en el IBEX 35. Años atrás, habían sido socios en una incipiente empresa tecnológica. Javier, en un movimiento de traición impresionante, había utilizado el propio capital de Nicolás para expulsarlo y hacer pública la empresa, convirtiéndose en multimillonario y dejando a Nicolás con casi nada. Pero Nicolás fue un fénix. Se había levantado de esas cenizas
construyendo un imperio aún más grande, más estable y más respetado, bloque a bloque. Era todo lo que Javier no era: paciente, estratégico y escrupulosamente ético. Su odio mutuo era frío, profundo e inquebrantable. «El señor Torres», dijo el abogado, atónito, «el enemigo mortal de Javier Alcázar. ¿Por qué aceptaría él y con qué base podría usted otorgarle la tutela?» «La base», dijo Elena, con la mirada firme, «son los mejores intereses del niño. Los detallaré en una carta que se leerá junto al testamento. En cuanto a por qué aceptaría, porque le voy a dar algo que quiere más que el dinero: la victoria final y definitiva sobre Javier Alcázar. Pregunta para ti, que nos escuchas. ¿Crees que Nicolás aceptará la responsabilidad o la verá solo como una trampa emocional de su enemigo? Deja tu comentario abajo. Pasó semanas con don Ernesto Prieto elaborando el documento. Era una obra maestra de fortificaciones legales. Estipuló que el tutor sería también el fideicomisario de un vasto fondo reservado para su hijo, un fondo que estaba creando al liquidar todos los activos personales y acciones que estaban únicamente a su nombre desde antes del matrimonio. Era una fortuna que Javier había olvidado que ella tenía. El testamento establecía que si el tutor nombrado se negaba, se promulgaría una segunda opción, menos deseable. Pero la custodia nunca volvería a Javier Alcázar, citando su abandono emocional y su bajeza moral. También escribió 2 cartas. La primera era para Nicolás Torres. Era larga, detallada y brutalmente honesta. Relató la crueldad de Javier, su narcisismo y sus temores por el futuro de su hijo. No suplicó, propuso una alianza estratégica. «Protege a mi hijo», escribió, «y tendrás lo que él nunca podrá quitarte: su propio legado. Criarás a su heredero para que sea un hombre mejor de lo que él fue. Esa será tu venganza y la salvación de mi hijo». La segunda carta era para su hijo, Mateo. Vertió todo su amor, sus esperanzas y sus sueños para él en esas páginas, para que se le entregaran en su 18º cumpleaños. A medida que se acercaba la fecha de parto, una extraña sensación de paz se apoderó de Elena. El investigador Ricardo había entregado un grueso dossier con información condenatoria sobre Carla y Javier. Lo selló, lo dirigió a Nicolás Torres y se lo entregó a don Ernesto Prieto para su custodia junto con el testamento. Sus preparativos estaban completos. Había construido una fortaleza alrededor de su hijo, utilizando los únicos materiales que le quedaban: su intelecto, su previsión y su amor feroz y consumidor. Una lluviosa mañana de abril, 2 semanas antes de la fecha de parto, un dolor agudo y debilitante le atravesó el abdomen. Se desplomó sobre el frío suelo de la cocina, su teléfono cayendo justo fuera de su alcance. Sola en la mansión silenciosa, con la tormenta rugiendo afuera, Elena Vidal se puso de parto. La llamada provino de un ama de llaves nerviosa que llegó para su turno matutino y encontró a Elena inconsciente en el suelo. Los servicios de emergencia de Marbella fueron eficientes. Una ambulancia cortó las carreteras resbaladizas por la lluvia, las sirenas gritando un lamento que nadie en el mundo de Elena podía escuchar. En el hospital fue un frenético ballet de médicos y enfermeras. Elena había desarrollado preeclampsia grave, una condición exacerbada por el estrés que había pasado sin diagnosticar, porque ella misma se había estado encargando de su cuidado prenatal, lejos de las miradas indiscretas del círculo de Javier. Su presión arterial era peligrosamente alta. El bebé estaba en peligro. Una cesárea de emergencia era la única opción. Mientras la llevaban al quirófano, Elena estuvo lúcida por un momento.
Agarró el brazo de una enfermera joven y de ojos amables. «Mi bebé», jadeó, su voz un susurro. «Su nombre es Mateo. Por favor, asegúrese de que esté a salvo». Mateo Vidal. Usó su apellido de soltera, un último y pequeño acto de desafío. La cirugía fue un éxito y un fracaso. Mateo Vidal nació pequeño, pero con un llanto saludable que resonó en la sala estéril. Pero el cuerpo de Elena, llevado más allá de sus límites, comenzó a fallar. Sufrió una hemorragia y su sistema, ya en crisis, no pudo hacer frente. Se desangró en la mesa de operaciones, su corazón dando un último latido cansado. Nunca llegó a sostener a su hijo. A kilómetros de distancia, en las aguas soleadas de Saint Barth, el tintineo de las copas de champán resonaba sobre la cubierta de un yate de 45 metros llamado el Víctor. Javier Alcázar soltó una carcajada profunda y satisfecha mientras Carla Montes, ataviada con un bikini diminuto, se colgaba de él. «Por nosotros», ronroneó Carla, levantando su copa, «y por los nuevos comienzos, sin más complicaciones». El teléfono de Javier, apoyado en la mesa de teca pulida, vibró insistentemente. El identificador de llamadas decía «Hospital Costa del Sol». Frunció el ceño y lo silenció. «Probablemente sea una llamada para recaudar fondos», murmuró, volviendo su atención a Carla. La llamada volvió a sonar. Molesto, la rechazó. Cuando sonó por tercera vez, contestó con un gruñido. «¿Qué?». La voz al otro lado era vacilante y profesional, la de un administrador del hospital. «Señor Alcázar, llamo por su esposa, Elena Vidal». «No es mi esposa», corrigió él al instante, un reflejo cruel. «Estamos separados». «¿Qué quiere? ¿Dinero?». Hubo una pausa. «Señor, hubo una emergencia. La señora Vidal fue ingresada esta mañana. Dio a luz a un niño por cesárea. Pero lamento mucho informarle, señor, hubo complicaciones. No pudimos salvarla. Falleció hace menos de una hora». El mundo en el yate no se detuvo. El sol todavía brillaba sobre el agua turquesa, las suaves olas todavía lamían el casco. Carla todavía le sonreía expectante, pero Javier sintió un extraño y frío vacío abrirse en su pecho. No era dolor, era inconveniente, un problema, un cabo suelto que pensó haber atado pulcramente. Y luego, las otras palabras del administrador lo golpearon. Un niño, un heredero. ¿Su hijo, el bebé?, preguntó su voz apagada. «Está en la UCI, pero está estable. Es un luchador, señor Alcázar. Está esperando a su padre». Javier colgó. La sonrisa de Carla se había desvanecido, reemplazada por un ceño fruncido y calculador. «¿Qué pasa? ¿Qué quería la bruja ahora?». «Está muerta», dijo Javier, sintiendo las palabras extrañas en su boca. Miró el océano infinito. «Elena está muerta. Tuvo al bebé». El rostro de Carla pasó por un parpadeo de emociones. Shock, luego preocupación, que fue reemplazada rápidamente por otra cosa. Una lenta sonrisa de triunfo puro y sin adulterar. Soltó una risa corta y aguda. «Bueno», dijo, acercándose a él y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «¿No es conveniente?». Ella besó su mejilla. «No te pongas tan triste, cariño. Es trágico, por supuesto. Pero piénsalo. Sin divorcio desordenado, sin pensión compensatoria, y tienes a tu heredero. Podemos criarlo. Nuestro hijo». La idea era grotesca. Carla, ¿madre? Pero Javier era un pragmático. Ella tenía razón. El problema se había resuelto solo. Una oleada de alivio, oscura y vergonzosa, lo invadió. La abrazó.
Tienes razón, dijo, el frío vacío en su pecho llenándose con la familiar calidez de su propia ambición. Ahora tenía todo lo que quería, su libertad, su amante y el hijo para continuar su nombre. El lienzo perfecto y limpio. De vuelta en Marbella. La enfermera de ojos amables que había hablado con Elena estaba rellenando el papeleo. Escribió cuidadosamente el nombre en la pulsera temporal del hospital del bebé. Mateo Vidal. Miró al pequeño que dormía en la incubadora, sus diminutos puños cerrados. Estaba solo. Su madre se había ido, su padre celebrando en un yate a miles de kilómetros. La enfermera sintió una punzada de profunda tristeza por el pequeño que había entrado en el mundo en medio de una tragedia tan tranquila y solitaria. No tenía idea de que el niño no estaba solo en absoluto. Su madre había construido un ejército para protegerlo, y el general estaba a punto de ser convocado. Una semana después, Javier Alcázar, bronceado y con un aspecto más molesto que afligido, entró en la sala de conferencias del piso 40 del bufete Prieto, Hale & Asociados. Había cambiado su atuendo de yate por un traje Tom Ford, a medida, un disfraz de solemnidad. Carla había querido venir a apoyar, pero el equipo de relaciones públicas de Javier había insistido en que sería un aspecto terrible. Ella estaba enfurruñada en su ático, probablemente comprando en línea. Él estaba allí para la lectura del testamento de Elena, una formalidad que supuso sería rápida y sencilla. Ella obtendría la cantidad de su acuerdo prenupcial. Algunos activos se pondrían en fideicomiso para el niño, y eso sería todo. Él tomaría la custodia de su hijo. Contrataría un equipo de las mejores niñeras que el dinero pudiera comprar y criaría a su heredero. En la sala estaban la hermana de Elena, Sofía, con los ojos enrojecidos y llenos de un odio palpable hacia él, y el abogado, don Ernesto Prieto, que lo miraba con una expresión de fresco disgusto. Javier asintió secamente y tomó asiento a la cabecera de la larga mesa de caoba. «Terminemos con esto, Ernesto», dijo Javier, su tono brusco. «Tengo una reunión de la junta directiva al mediodía». El señor Prieto se ajustó las gafas. «Estamos esperando a una parte más». Javier frunció el ceño. «¿Quién?» «Los padres de Elena están en Taiwán, y su única hermana está aquí. No hay nadie más». Como si fuera una señal, las puertas de la sala de conferencias se abrieron. La sangre de Javier se congeló. Parado en el umbral, exudando un aura de poder tranquilo y letal, estaba Nicolás Torres. Era el opuesto físico de Javier. Donde Javier era pulcro y pulido, Torres era de huesos fuertes e intenso, con penetrantes ojos grises que parecían ver cada cálculo, cada mentira. Vestía un traje sencillo, de color gris oscuro, que se ajustaba perfectamente a su amplio cuerpo, pero era su presencia lo que llenaba la sala. Era la presencia de un hombre que había construido un imperio a través del coraje y el intelecto, no de atajos y traiciones. «Torres», escupió Javier, levantándose de su silla. «¿Qué demonios haces aquí? Este es un asunto familiar privado». «Fui convocado por el señor Prieto», dijo Nicolás, su voz un barítono bajo que no contenía calidez. Ignoró a Javier y asintió respetuosamente a Sofía, que parecía tan desconcertada como Javier. Luego tomó asiento en el lado opuesto de la mesa, su mirada fija en la de Javier. La animosidad entre ellos era tan densa que se sentía como si la presión del aire en la sala hubiera disminuido. Don Ernesto Prieto se aclaró la garganta, volviendo la atención hacia él. «Si todos están listos, ahora leeré el último testamento de Elena Vidal de la Cruz». Comenzó con el lenguaje legal estándar. Javier golpeó su bolígrafo con impaciencia. Se hicieron algunos legados menores,
las joyas de Elena a Sofía, una generosa donación a un hospital infantil. Entonces Prieto hizo una pausa, tomando un sorbo deliberado de agua. Ahora, dijo, mirando directamente a Javier, con respecto al tema principal de la herencia de la señora Vidal y el bienestar de su único hijo, Mateo Vidal. Su nombre es Mateo Alcázar, espetó Javier. El certificado de nacimiento que la señora Vidal dispuso que se presentara enumera su nombre como Mateo Vidal, replicó Prieto con calma. Eso puede ser impugnado legalmente, por supuesto. Sin embargo, permítame continuar. Se aclaró la garganta de nuevo. A mi esposo separado, Javier Alcázar, le dejo la suma de 1 euro, el mismo valor que ahora le doy a los votos que me hizo. El rostro de Javier se puso morado. Sofía dejó escapar un sonido que era mitad jadeo, mitad risa. Prieto continuó, su voz firme. Todos mis activos personales, incluida mi cartera de acciones premarital en Vidal Global Imports, mi colección de arte y todos mis bienes personales, se colocarán en un fideicomiso. El único beneficiario de este fideicomiso será mi hijo, Mateo. El fideicomiso será administrado por un fideicomisario que tendrá total discreción sobre los fondos para el cuidado, la crianza y la educación de Mateo. Javier se relajó ligeramente. ¿Un fideicomiso? Bien, él controlaría al fideicomisario. Todavía estaba en control. Y ahora, dijo Prieto, quitándose las gafas y mirando a las 3 personas frente a él, llegamos a la estipulación más crucial. El asunto de la tutela legal de mi hijo, Mateo Vidal. Se volvió a poner las gafas y leyó de la página. Es mi deseo de morir y mi directiva legalmente vinculante más solemne que mi hijo sea protegido de la influencia corruptora, la negligencia emocional y la personalidad narcisista de su padre biológico, Javier Alcázar. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le otorgará a Javier Alcázar la custodia física o legal de mi hijo. ¡Eso es absurdo!, rugió Javier, golpeando la mano sobre la mesa. ¡Soy su padre! Ningún tribunal del país respaldaría eso. Ella proporcionó una montaña de pruebas para respaldar su afirmación. Señor Alcázar, dijo Prieto con calma, incluyendo registros telefónicos, estados financieros que prueban su aventura y declaraciones juradas del personal que detallan su abandono. Sería una pelea judicial muy, muy fea para usted, pero no llegará a eso, porque no dejó a su hijo sin tutor. Tomó una última respiración profunda. Por la presente, otorgo la tutela legal y física total y exclusiva de mi hijo, Mateo Vidal, al señor Nicolás Torres. Silencio. Silencio absoluto, ensordecedor. Javier se quedó boquiabierto, su cerebro negándose a procesar las palabras. A Sofía se le había caído la mandíbula, y Nicolás Torres, el hombre en el centro de la explosión, mostró el primer atisbo de emoción que Javier le había visto jamás. Shock puro, sin adulterar. Su pétrea fachada se agrietó, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Javier finalmente encontró su voz. Fue un susurro ahogado y venenoso. ¿Ella hizo qué? Está todo aquí, dijo Prieto, golpeando el documento. Legalmente hermético, firmado, atestiguado y notariado. También dejó una carta personal para usted, señor Torres, explicando su razonamiento. Deslizó un grueso sobre de color crema sobre la mesa. Nicolás miró el sobre como si fuera una cobra. Javier comenzó a reír, un sonido agudo y desquiciado. «Esto es una locura, una broma. Me odia. Nunca lo haría. No quiere un bebé. Es un monstruo, un buitre corporativo. Esto es Elena siendo vengativa y loca.
La mirada de Nicolás se levantó de la carta hacia Javier. Su expresión ya no era de asombro. Se estaba endureciendo en otra cosa, algo frío y contemplativo. Miró la furia balbuceante de Javier, el rostro esperanzado, aunque cubierto de lágrimas, de Sofía, y luego de vuelta al sobre que contenía la súplica de una mujer muerta. Sin decir una palabra, recogió el sobre, se levantó y se dispuso a irse. «¿A dónde vas, Torres?», gritó Javier, con la voz quebrada. «No puedes simplemente irte. Estamos hablando de mi hijo». En la puerta, Nicolás se detuvo. Giró la cabeza, y sus ojos grises eran como trozos de hielo. «No, Alcázar», dijo, con la voz peligrosamente baja. «Él es el hijo de Elena, y según esto, ahora es mi responsabilidad». Salió, dejando a Javier Alcázar de pie sobre las ruinas de su mundo perfecto y ordenado, total y completamente superado por el fantasma de la esposa que había desechado. Nicolás Torres no regresó a su oficina. Hizo que su chofer lo llevara a su casa, un tríplex minimalista y austero en Tribeca. Un guiño al estilo original, pero con la frialdad moderna de un empresario español de éxito, que era más una galería de arte que un espacio habitable. Era una fortaleza de soledad diseñada para un hombre que valoraba el control, el orden y el silencio por encima de todo. Un bebé no encajaba en sus líneas limpias y paleta de colores apagados. En su estudio, una habitación con paredes llenas de libros y vistas al skyline madrileño, se sentó en un sillón IMSS de cuero y miró el sobre de color crema en sus manos. Elena Vidal. Apenas conocía a la mujer. La había conocido 2, tal vez 3 veces en eventos de la industria hacía años, antes de que se casara con su némesis. Recordaba a una mujer tranquila e inteligente con ojos observadores. Ella había discutido una fusión reciente con él, con un conocimiento que lo había sorprendido. No había pensado en ella desde entonces. ¿Por qué él? ¿Por qué confiarle lo más preciado de su vida? ¿Era esto solo un último dardo envenenado dirigido a Javier? ¿Una forma de usar a su hijo como arma para atormentar a su marido desde más allá de la tumba? El pensamiento le amargó el estómago. Nicolás había construido su carrera sobre la lógica y la estrategia, no sobre pequeños juegos emocionales. Si eso era todo, haría que sus abogados rechazaran la tutela y se marcharía. Sus dedos rompieron el sello de cera. Su letra era elegante, precisa. Empezó a leer. «Señor Torres, si está leyendo esto, mis peores temores se han hecho realidad y no he sobrevivido para criar a mi hijo. Sé que esta solicitud debe parecer chocante, quizás incluso una locura. Somos extraños. Pero usted no es un extraño para mi marido, Javier, y es debido a quién es él y quién es usted que estoy poniendo la vida de mi hijo en sus manos. No estoy haciendo esto por despecho. Quiero ser muy clara al respecto. Esto no es un arma, es un escudo. Mi hijo Mateo es mi mundo entero, y haré cualquier cosa para protegerlo, y necesita protección de su propio padre». La carta continuó describiendo con calma y detalle devastador al hombre que era Javier Alcázar a puerta cerrada. Su crueldad emocional, su narcisismo patológico, su visión de las personas, incluso de su propio hijo, como activos o pasivos. «Él no amará a Mateo», escribió. «Lo verá como un legado, una versión en miniatura de sí mismo para ser moldeado y controlado. Le enseñará que la riqueza es la única medida de un hombre, que la empatía es una debilidad y que la lealtad es para tontos. Criará a un rey, sí, pero a uno vacío, como él. Usted ha visto lo que su ambición le hace a la gente. Usted lo vivió. ¿Cree que sería más amable con su propio hijo?» Nicolás sintió un nudo frío apretarse en su estómago.
Ella tenía razón. Sabía mejor que nadie la naturaleza de tierra quemada del ego de Javier. Lo he observado durante años, señor Torres. Leo las revistas de negocios. Seguí su carrera después de que Javier hiciera lo que hizo. Intentó destruirlo, pero usted se reconstruyó. Construyó una empresa fundada en la integridad y la innovación, no en adquisiciones hostiles. Es conocido por ser implacable. Sí, pero justo. Es un hombre de palabra. Es todo lo que él no es. No le pido que ame a mi hijo. No tengo derecho a pedir eso. Le pido que sea su guardián, que lo proteja, que lo críe para que sea un hombre de bien, no solo un hombre rico, que le enseñe el honor y la integridad, cualidades de las que su padre no sabe nada. He dejado a Mateo con una fortuna significativa propia, de los activos de mi familia. Usted tendrá el control total del fideicomiso para usarlo en su cuidado y para protegerlo de las manipulaciones financieras de Javier. En el paquete adjunto con mi abogado encontrará un dossier. Contiene elementos de presión contra Javier. Información sobre sus prácticas comerciales poco éticas y los sórdidos detalles de su aventura con Carla Montes. Úselo si él lucha contra usted. Úselo para proteger a Mateo. Úselo para protegerse. ¿Qué gana usted con esto? Quizás nada. Quizás la satisfacción de saber que ha tomado lo único que Javier no puede comprar, intimidar o recuperar. Su legado. Usted criará a su hijo. Su heredero llamará a otro hombre padre. Para un hombre como Javier no hay mayor derrota. Esta será su victoria final y silenciosa en la guerra que él comenzó con usted hace tantos años. Es terrible ofrecer usar la vida de mi hijo como una pieza de ajedrez, pero es el único idioma que un hombre como Javier entiende, y es la única forma en que puedo estar segura de que lo mantendrá a salvo. Por favor, señor Torres, proteja a mi pequeño. No permita que su padre lo destruya. Sinceramente, Elena Vidal de la Cruz. Nicolás echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. La carta era una obra de brutal genio estratégico. Ella lo había analizado como lo haría con una acción, identificando sus motivaciones, su historia y su carácter. No había apelado a su sentimentalismo, tenía poco de eso, sino a su sentido de la justicia, su odio a Javier y su propio código de honor rígido. No le había pedido que fuera un padre, le había pedido que fuera un protector, un guardián, un custodio. Pensó en el bebé. Mateo, un diminuto infante indefenso nacido en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando, abandonado por un padre, huérfano de la otra. La reacción de Javier en la oficina del abogado brilló en su mente. La furia balbuceante, la rabia de propietario. Ni una vez había expresado dolor por Elena o preocupación por su hijo. Solo indignación, porque algo suyo le estaba siendo arrebatado. Elena había tenido razón sobre él, absolutamente escalofriantemente razón. Nicolás se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su vida era una fortaleza de orden. Un bebé sería una granada arrojada en su centro. Significaba caos, ruido, una responsabilidad de un tipo que nunca había conocido. Era ilógico, era impráctico, también era lo correcto. Cogió su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. Jorge, dijo, su voz firme, toda indecisión desaparecida. Necesito que organices algo. Necesito un equipo de seguridad enviado a la UCI del Hospital Costa del Sol. Nadie entra ni sale de la habitación de un bebé llamado Mateo Vidal sin mi autorización directa. Especialmente no Javier Alcázar. Hizo una pausa. Y una cosa más.
Contacta con la mejor firma de diseño pediátrico de la ciudad. Tengo una suite de habitaciones en el segundo piso de mi casa. Quiero que se conviertan en una guardería y cuartos para el personal. Lo quiero hecho para el final de la semana. Colgó el teléfono. La decisión estaba tomada. Elena Vidal le había hecho una propuesta, una alianza estratégica desde más allá de la tumba, y Nicolás Torres nunca se apartaba de un movimiento ganador. Sería el escudo del niño. Lo criaría. Y al hacerlo, desmantelaría a Javier Alcázar pieza por pieza, empezando por su legado. La noticia golpeó al mundo financiero como un trueno. No fue una filtración. Fue estratégicamente liberada. Una declaración tranquila y objetiva de la oficina de Nicolás Torres, confirmando que se le había otorgado la tutela exclusiva de Mateo Vidal, el hijo pequeño de la difunta Elena Vidal. La declaración fue seca, profesional y devastadora. Para Javier Alcázar, fue el comienzo de una crucifixión pública. Había lanzado un desafío legal inmediato y furioso. Sus abogados, un equipo de tiburones beligerantes, presentaron mociones de emergencia desafiando la competencia mental de Elena y reclamando los derechos paternos. Pero don Ernesto Prieto y el equipo legal de Nicolás estaban listos. Presentaron la documentación meticulosa de Elena sobre el abandono y la aventura de Javier. Presentaron el dossier sellado que ella había preparado. Ni siquiera tuvieron que usar la información más perjudicial. El simple hecho confirmado de que Javier estaba en un yate caribeño con su amante, mientras su esposa moría sola en el parto, fue suficiente para poner a cada juez y al tribunal de la opinión pública totalmente en su contra. La historia era irresistible para los medios. La guerra de los multimillonarios por el bebé Alcázar, gritaban los tabloides. Pero la narrativa no estaba a favor de Javier. Fue pintado como el villano, el marido infiel e insensible. Elena se convirtió en una figura trágica y santificada. Y Nicolás Torres era el protector enigmático y honorable, un caballero moderno interviniendo para cumplir el deseo de una madre moribunda. El escándalo comenzó a sangrar en los negocios de Javier. En una tensa reunión de la junta directiva de Alcázar Holdings, los miembros plantearon su preocupación por el daño a la reputación que estaba causando. Un inversor activista, oliendo sangre en el agua, comenzó a agitarse por un voto de censura. Una fusión multimillonaria que había estado orquestando con un conglomerado conservador de gestión familiar en Alemania se puso repentinamente en espera debido a preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo. El imperio de Javier, construido sobre una imagen cuidadosamente construida de éxito y poder, estaba empezando a resquebrajarse. Mientras tanto, en el triplex de Nicolás Torres, su mundo perfectamente ordenado se había puesto patas arriba. Su hogar minimalista ahora estaba lleno de los sonidos extraños de un bebé que lloraba y los pasos silenciosos de un equipo de enfermeras las 24 horas del día. La suite de habitaciones en el segundo piso se había transformado en una guardería de última generación que parecía sacada de una revista de diseño, llena de tonos grises y cremas suaves. Nicolás estaba incómodo. Era un hombre que comandaba salas de juntas y navegaba por complejos acuerdos internacionales. No tenía idea de qué hacer con un ser humano diminuto y frágil. Se paraba rígidamente sobre la cuna, mirando a Mateo dormir, su rostro una máscara de preocupación. La primera vez que una enfermera intentó entregarle a Mateo, él sostuvo al bebé como si fuera una bomba viva, con los brazos rígidos. «Necesita apoyar su cabeza, señor Torres», le indicó suavemente la enfermera, una amable irlandesa de mediana edad, llamada Mary.
Nicolás ajustó su agarre, con una gota de sudor en la frente. Mateo hizo un pequeño sonido de gorgoteo, y sus diminutos dedos se envolvieron alrededor de uno de los grandes de Nicolás. El agarre era sorprendentemente fuerte. Una emoción extraña y desconocida parpadeó en el pecho de Nicolás. No era amor. Todavía no. Era una profunda sensación de responsabilidad. Una conexión. Se encontró deambulando por la guardería a todas horas. Veía a Mary alimentarlo, bañarlo, cambiarlo. Empezó a hacer preguntas sobre horarios de alimentación, patrones de sueño, hitos del desarrollo. Su mente hiperanalítica comenzó a tratar la paternidad como una nueva empresa comercial, recopilando datos, aprendiendo las métricas de un resultado exitoso. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, fue despertado por el llanto de Mateo. Caminó por el pasillo y encontró a la enfermera nocturna tratando de calmar al bebé que lloraba, sin éxito. «Tiene un poco de cólico, señor», dijo ella, con aspecto exhausto. «Nada de qué preocuparse, pero no se calma». Por instinto, Nicolás extendió los brazos. «Déjeme». La enfermera, sorprendida, le entregó el bebé. Nicolás sostuvo a Mateo contra su pecho y comenzó a caminar. No le arrulló. Simplemente caminó de un lado a otro por el gran y silencioso salón, con las luces de la ciudad parpadeando debajo. Podía sentir el cuerpo pequeño y cálido del bebé temblando contra el suyo. Comenzó a hablar, su voz un murmullo bajo y constante. No habló con voz de bebé. Habló de su día, sobre una negociación difícil con una empresa japonesa, sobre un fallo en un nuevo prototipo de software. Y sucedió algo extraño. El llanto del bebé disminuyó, reemplazado por pequeños hipos. Se calmó, escuchando la vibración constante de la voz de Nicolás y el latido rítmico de su corazón. En 10 minutos, Mateo estaba profundamente dormido sobre su pecho. Nicolás se quedó allí durante mucho tiempo, sin querer moverse. Miró el rostro pacífico y confiado del niño en sus brazos, el hijo de su enemigo, la responsabilidad que le había sido impuesta, la granada en su vida ordenada. Pero en ese momento tranquilo, antes del amanecer, sintió que la dura cáscara alrededor de su propio corazón se agrietaba un poco. Esto ya no era solo un movimiento estratégico en una guerra corporativa. Esto era una vida que había jurado proteger. Mientras un hombre descubría un nuevo propósito, el otro estaba perdiendo el suyo. Las batallas legales se prolongaron, pero Javier estaba perdiendo en todos los frentes. Su apelación por la custodia fue denegada. El tribunal le concedió derechos de visita supervisada solo, 1 hora 2 veces al mes, en presencia de un monitor designado por el tribunal. Su primera visita fue un desastre. Llegó a la casa de Nicolás, su rostro una máscara atronadora de rabia. Se negó a mirar a Nicolás a los ojos. El monitor, una mujer de aspecto severo, lo condujo a una sala de juegos neutral. Mateo, que ahora tenía 3 meses, estaba sentado en una silla para bebés, arrullando un móvil. Javier lo miró fijamente. Este era su hijo, su sangre, y parecía un bebé. Un extraño. No sabía qué hacer. Lo levantó torpemente. Mateo, desacostumbrado a su olor, a su manejo brusco, comenzó a llorar. Un gemido fuerte y penetrante. «Está bien, solo hace eso», espetó Javier al monitor. Pero el llanto se intensificó. Le irritó los nervios. Esta no era la reunión triunfal de padre y heredero que había imaginado. Era ruidosa y desagradable.
Después de 20 minutos de gritos ininterrumpidos, le devolvió el bebé a la enfermera. «Está demasiado cansado o algo así. Esto es una pérdida de tiempo», declaró y salió furioso, interrumpiendo la visita. Mientras se marchaba, Carla Montes lo estaba esperando en su Bentley. Sus bolsas de compras estaban apiladas en el asiento trasero. «¿Cómo fue?», preguntó, volviendo a aplicarse el pintalabios. «¿Le dijiste al mocoso quién es su verdadero papi?» «Solo lloró todo el tiempo», gruñó Javier, metiendo la marcha al coche. Carla suspiró, molesta. «Bueno, eso es un problema. Toda esta lucha y basura legal está costando una fortuna, Javier. Mi tarjeta Black fue rechazada esta mañana. Fue humillante. La Junta ha congelado mis cuentas discrecionales a la espera de una revisión», rechinó los dientes, con los nudillos blancos en el volante. Carla se volvió hacia él. Su rostro perfectamente maquillado se endureció. La gatita juguetona se había ido, reemplazada por un depredador de ojos fríos. «Me prometiste un imperio, Javier, no tarjetas de crédito rechazadas y un mocoso que grita al que ni siquiera puedes controlar. Tienes que arreglar esto, o encontraré a alguien que pueda darme el estilo de vida que merezco». Javier la miró de verdad, y no vio una socia, sino otra responsabilidad. Estaba rodeado, atacado por el fantasma de su esposa muerta, frustrado por su mayor enemigo, y ahora estaba siendo despedazado por el mismo buitre que había invitado a su vida. Su imperio no solo se estaba resquebrajando, estaba empezando a arder. Recuerda darle a me gusta si el giro de esta historia te ha enganchado. Y si quieres ver a Javier caer, comparte este video con un amigo. El colapso final del mundo de Javier Alcázar ocurrió más rápido de lo que nadie anticipó. La fusión alemana, su proyecto clave, fracasó oficialmente. La razón pública fue la volatilidad del mercado. La razón privada, que fue filtrada inmediatamente al Financial Times por una fuente cercana a Torres Industrias, fue que el patriarca alemán se negó a hacer negocios con un hombre de fallos morales tan profundos. Las acciones de Alcázar Holdings se desplomaron un tren de la noche a la mañana. El inversor activista aprovechó el momento, pidiendo una reunión de accionistas de emergencia. Javier, distraído y perdiendo dinero en sus honorarios legales y los gastos insaciables de Carla, fue superado. Nicolás Torres, a través de una serie de corporaciones fantasma, había estado comprando silenciosamente acciones de Alcázar Holdings a su precio devaluado. En la reunión, reveló su posición, alineándose con el inversor activista. Fue un jaque mate. Javier Alcázar fue destituido como CEO de la empresa que había construido. La humillación fue absoluta. Era un paria en el mundo financiero y un villano en las columnas de chismes. Y luego vino la traición personal final. Carla, viendo el escrito en la pared, lo limpió. Mientras él estaba en la desastrosa reunión de accionistas, ella estaba en su ático. Tomó las joyas que él le había comprado, vació sus cuentas conjuntas del poco efectivo líquido que quedaba y desapareció. Dejó una única nota cruel en su almohada, escrita con su pintalabios en una hoja de su papelería personal. «Gracias por la diversión. Deberías haber firmado un prenupcial conmigo, no con ella. Chao». Javier volvió a casa con un armario a medio vaciar y un silencio ensordecedor que recordaba horriblemente al que solía compartir con Elena. Estaba arruinado. Había perdido su empresa, su fortuna, su amante y el respeto del mundo. Y su hijo, el único pedazo de su legado que pensó que podía controlar, estaba siendo criado por su enemigo, más odiado. La ironía era tan amarga que se sintió como ácido en su garganta. Había tirado una reina por un peón, y al final,
El peón se había fugado con el oro, dejándolo sin nada. Pasó un año. El mundo siguió adelante. Javier Alcázar se convirtió en una historia de advertencia, susurrada en clubes exclusivos, un ícaro moderno que había volado demasiado cerca del sol de su propio ego. Vendió el ático y la mansión de Marbella para cubrir sus deudas y se mudó a un apartamento alquilado mucho más pequeño, un fantasma acechando la ciudad que una vez gobernó. Dejó de asistir a las visitas supervisadas con su hijo. Era demasiado doloroso, demasiado humillante ver a Mateo en los brazos de las enfermeras y el personal en la casa de Nicolás. Un hogar que representaba todo lo que había perdido. En el triplex de Nicolás Torres, un mundo diferente estaba tomando forma. La fortaleza austera y minimalista se había ablandado. Ahora había puertas para bebés, una colorida alfombra de juegos en la sala de estar, y la escultura abstracta en el vestíbulo había sido reemplazada por una jirafa de peluche ridículamente grande. Mateo era un niño de un año feliz y próspero. Estaba aprendiendo a caminar, tambaleándose sobre piernas inestables por el vasto apartamento. Y su persona favorita en el mundo era el hombre alto y serio al que estaba aprendiendo a llamar Nico. Nicolás Torres se había transformado. El cambio fue sutil para los extraños, pero profundo para quienes lo conocían. Todavía dirigía su imperio con eficiencia implacable, pero ahora salía de la oficina a las 5:15 punto. Había aprendido a bañar sin inundar el baño, a hacer ruidos de monstruos que hacían que Mateo se riera a carcajadas y a leer buenas noches. Luna con la cadencia relajante perfecta. La primera vez que Mateo se había levantado agarrándose a la pierna de Nicolás, lo había mirado con ojos grandes y confiados, y había dicho, «Papá». Nicolás se había quedado paralizado. La enfermera se apresuró a decir, «Simplemente balbucea eso a todo el mundo, señor Torres». Pero Nicolás lo sabía. Un sentimiento feroz y abrumadoramente protector había surgido a través de él. Era amor, no planificado, ilógico e innegable. En el primer aniversario de la muerte de Elena, Nicolás hizo algo que nunca esperó hacer. Condujo con Mateo a un cementerio tranquilo en el norte de Madrid, donde Sofía había dispuesto que Elena fuera enterrada. Se paró ante la lápida simple y elegante que decía, Elena Vidal de la Cruz, amada madre. Sostuvo a Mateo en sus brazos, la cabeza del niño apoyada en su hombro. «Esta es tu madre», dijo Nicolás en voz baja. «Fue una mujer brillante y fuerte, y te amó más que a nada en el mundo». Mateo, demasiado joven para entender, solo extendió una mano regordeta y acarició la mejilla de Nicolás. Nicolás miró la tumba, una promesa silenciosa que pasaba entre él y la mujer que apenas había conocido, pero que le había confiado todo. Ya no era solo un guardián o un protector. Era un padre. En su acto final y desesperado, Elena no solo había asegurado el futuro de su hijo, había dado a dos almas solitarias una familia. Pensó en Javier, solo y roto en algún lugar de la ciudad. La venganza de Elena había sido completa. No se trataba de destruir la empresa de Javier o quitarle su dinero. Se trataba de salvación. Ella había salvado a su hijo de un destino terrible y en el proceso había salvado sin querer a un hombre que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. El legado de Javier Alcázar era ceniza, pero el legado de Elena Vidal, un legado de amor, fuerza y una increíble previsión, estaba a punto de comenzar. Y así, una historia que comenzó con traición y desamor termina con la tranquila creación de una nueva familia
nacida de las cenizas de una vieja. El último acto de Elena Vidal no fue de venganza, sino de máxima protección. Sabía que la mejor manera de derrotar a un hombre como Javier Alcázar no era quitarle su dinero, sino reescribir su futuro. Al entregar a su hijo a su mayor enemigo, le dio a Mateo lo único que los miles de millones de Javier nunca podrían comprar: el amor de un padre. Nicolás Torres, un hombre que vivía en un mundo de lógica fría y guerra corporativa, encontró un propósito inesperado en la confianza inocente de un niño. Es un poderoso recordatorio de que a veces las mayores victorias no son ruidosas y explosivas, sino que se ganan en los momentos tranquilos: un cuento antes de dormir, una risa compartida, una promesa cumplida a un fantasma. Si esta historia de justicia, legado y las sorprendentes formas que puede adoptar el amor te ha conmovido, por favor, háznoslo saber pulsando el botón me gusta, deja un comentario y cuéntanos qué parte del plan de Elena te pareció más brillante. Y para más historias apasionantes que exploran las profundidades de la emoción humana, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por escucharnos.